bueno, la palabra que quiero compartir rápidamente, ¿sabes? Es una palabra que me tomó la semana, que fue dando vuelta a 3 conceptos y que preguntándole mucho a Dios traté de unificarlo y entiendo lo que Dios quiere compartirnos. Estos 3 conceptos tienen que ver con intención, que era lo que te hablaba en un comienzo, generaciones y reino. Diga conmigo: intención, generación y reino. Son 3 conceptos bastante complejos de los cuales podríamos hacer una prédica cada uno, ¿verdad? Pero entiendo lo que Dios quiere hacer en este día con cada uno de nosotros. Y ¿sabe? Le puse por título la palabra así: sé intencional. ¿Cómo se llama la palabra? Sé intencional. O sea, tienes que ser intencional. ¿Se entiende, verdad? Tenemos que ser gente que se mueva, que viva intencionalmente. Esto es, si lo queremos ver del otro lado, no podemos ser personas que vivamos la vida y que simplemente nos dejemos llevar porque las cosas suceden, porque las cosas pasan, porque ¿sabe lo que ocurre cuando uno vive así? En realidad, quien te está gobernando son las circunstancias. Cuando no vivimos con intención, ¿cierto? En realidad lo que está haciendo es que nos gobierna las circunstancias. Mira, todos nosotros vivimos el día a día o nos encontramos en el día a día con un montón de situaciones, ¿verdad? Nos toca decidir, nos toca enfrentar cosas, nos toca pelear con cosas, etc. Y hay algo que tenemos que aprender a vivir, y es que tenemos que nosotros siempre, en lo que estemos pasando o la situación que estemos viviendo, ya sea favorable o desfavorable, tenemos que sacar lecciones y tenemos que aprender a vivir en ese momento. Y eso se hace teniendo acciones. Diga conmigo: acciones. Tienes que tener acciones frente a lo que te está pasando. No podemos estar quietos, tranquilos, viendo que todo pase. Le digo algo: las cosas se arreglan, las cosas se enfrentan, las cosas se mejoran, se trabajan. Entonces tenemos que aprender, cada uno de nosotros, a tener acciones. Mira, a veces la acción tuya va a ser pausar, porque accionar algo o hacer algo no necesariamente significa hacer muchas cosas. Porque fíjate lo extraño de esto. Hay gente que hace muchas cosas, ¿cierto? ¿Quiénes hacen muchas cosas aquí? ¿Quién tiene hartas actividades? ¿Cierto? Pregúnteme a mí, por favor. ¿Hace muchas actividades, pastor? Sí. Pero hay gente que hace muchas actividades, pero ¿sabe qué? En el fondo está llevando una vida pausada. No por hacer muchas cosas es que estás generando algo, sino que puede ser que entre tu trabajo, entre distintas cosas que estás viviendo, estés haciendo mucho, pero en realidad estás dejándote simplemente llevar por las cosas, por las situaciones. Lo que nosotros tenemos que aprender hoy día es a darle intención. ¿Sí? Diga conmigo: intención. Tu vida tiene que estar cargada de intención. Tiene que tener un propósito, tiene que tener objetivos. Tiene que ser así nuestra vida. Mira, sin ir más lejos, Cristo está lleno de intención. Él vino a la tierra con una intención. Él no vino, mira, escúchame, Él no vino a la tierra a hacer milagros. ¿Sabías tú? No, Él no vino a hacer milagros. Él no vino a revolver el gallinero, como se dice acá, ¿verdad? No, Él tuvo una intención. Él no porque hizo muchas cosas, ese era su objetivo. Claro, Él hizo milagros, Él vino a sanar, perfecto, sí, excelente. Pero escúchame, Él tuvo una intención, que vino a redimir al hombre, vino a traer reconciliación con Dios, vino a traer salvación. Y dentro de eso está, ¿cierto?, la sanidad y todas las otras cosas. Pero la vida de Jesús está llena de intención. Su vida, su desarrollo, nacer, ¿cierto?, naturalmente, estoy hablando del nacimiento, fue natural, ¿verdad? Nació, se desarrolló también naturalmente, igual que nosotros. Creció, compartió, seguramente se cayó, se peló las rodillas, siguió avanzando, siguió aprendiendo, con una intención de que todos nosotros viéramos que en realidad sí se puede. Todas las cosas que a nosotros nos pasan, Jesús ya la venció, y eso es algo maravilloso. Incluso, escúchame, incluso su muerte estuvo cargada de intención. Usted me dirá: sí, claro, pastor, por supuesto. Si Él murió por nosotros, por nuestros pecados y para dar salvación. ¿Alguien sabía eso? Sí, ¿verdad? Pero escúchame, ¿cómo murió Jesús? ¿Cómo murió? Podría haber muerto decapitado, ¿no?
pero murió crucificado. Hasta en eso había intención. La peor muerte, la muerte de los criminales, donde Él se hizo maldito al ser clavado en un madero, había intención, tenía que ver con nosotros. Él se traspasó nuestros pecados, nuestras maldiciones, para Él así morir. Se da cuenta que está llena de intención. Su vida estaba llena de intención. Mira, pregunta, ¿cómo va tu vida? ¿Te levantas y sales a trabajar? Y tu vida es el trabajo, y después llegas, comes algo, te acuestas a dormir. ¿Hay algo de intención? ¿Hay algo en tu vida que te llene, que te haga sentirte vivo? ¿Sabes? Es lo que tenemos que hacer. Es más, mire, Jesús incluso en la elección de los 12 había intención. ¿Nos representan los 12 o no? A más de algunos, distintas culturas, distintas personalidades, distintos oficios, diferentes formas. ¿Sabe que incluso eso Dios nos enseña que con esos tan distintos Jesús formó un equipo y tuvo la capacidad de expandir el evangelio? A veces nosotros nos complicamos con el amigo, el hermano que no nos cae tan bien, ¿verdad? Con ese que a lo mejor no es de mi mayor agrado. Nos complicamos tanto y miren, Jesús aquí hasta con eso había una intención de enseñarnos que aún en sus diferencias, porque escúcheme, eran recontra diferentes. ¿Sabía usted? Sus discípulos eran recontra diferentes. O sea, había de todo, ¿verdad? De todo. Aún así, el evangelio se pudo expandir. ¿Sabe? Escúchame. Nuestra misión es hablar de Cristo. Es poder hacer lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y así un montón de cosas que te puedo hablar de Jesús en cuanto a la intención. Entonces, te quiero hacer esta pregunta incómoda. ¿Me dejas? Bueno, deja tomar agua. Primero te voy a hacer una pregunta suavecita. ¿Cómo estás viviendo? Y por eso quiero que reflexiones, ya lo dije hace un momento atrás. Te despiertas, suena tu alarma, tomas desayuno, tomas un café, sales, trabajas. En el trabajo es como, ¿a cuánto les pasa que es como un momento casi como perdido? Es como que trabajaste y listo. Y esas 8 horas, como que se las trabajaste a otro, hiciste algo, después volviste a la casa, le diste un beso a tu familia, comiste algo y después te fuiste a acostar. Yo no sé si les pasa eso, pero yo te hago esta pregunta. ¿Cómo estás viviendo hoy día? ¿Estás pensando en algo en futuro? ¿Estás pensando en algo que necesitas? ¿Estás pensando por eso, generaciones de tus hijos? ¿Estás pensando en algo así? Y aquí viene la pregunta complicada que te la voy a hacer. Por eso les pedí permiso, así que como ustedes me dieron permiso, la voy a hacer. ¿A qué vienes a la iglesia? Escúchame, ¿por qué viniste hoy día a la iglesia? ¿Por qué viniste? ¿Por qué vienes a la iglesia? Yo te pregunto. No me responda, esto es algo interno. Quiero que tú mismo te pongas a pensar, ¿a qué viniste? ¿O por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes buscando algo? ¿Vienes porque quieres estar con Dios? ¿Vienes porque es día domingo? ¿Vienes porque si no el pastor me va a preguntar por qué no viene? ¿A quién le he preguntado cuando faltan? Levante la mano, ¿a quién le he preguntado yo cuando no viene? Pero analiza esta pregunta. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Te acostumbraste? Porque está bonito. A mí me encanta este personaje de la Biblia que vivió lleno de intención. ¿Sí? Hay muchos personajes de la Biblia donde podemos aprender y podrían predicar un montón acerca de la intencionalidad en su vida. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta mucho este muchacho, se llama Josué. Y quiero leer Josué 24:15, porque ¿sabes qué? Este hombre siempre le dio intención a su vida. Mira, antes de leerlo, él era del que estaba al lado de Moisés, ¿verdad? ¿Sabían esa historia, no? ¿O saben esa parte? Siempre estuvo al lado de Moisés. Moisés iba para allá, se iba a juntar con Dios, ¿verdad? A conversar ahí en su lugar, y él se quedaba afuera escuchando. Él era el que andaba atrás de Moisés, que lo ayudaba. Él no hacía nada más, él no tenía ningún cargo, Moisés no le había ungido de nada, no. Pero él siempre andaba con Moisés, siempre con una intención de estar cerca de Dios, de aprender más de Dios.
Y mira lo que dice acá, que aquí viene la otra parte, no solo de intención, sino que además de generaciones. Te quiero leer esto, dice, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Por mi parte, mi familia y yo, ¿qué cosa? Serviremos al Señor. ¡Ay, qué tipo más determinado! Mira, este tipo tenía intención en su vida. O sea, él no estaba ahí porque sí. Él no servía porque había que servir. Mira esto, yo le hablo a los que trabajan con nosotros en el equipo. No tienes que servir por servir. Escúchame, pon la intención. Lo estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabías tú? Cuando tú sirves, estás cerca. Cuando tú sirves, Dios te mira con agrado. El servicio es una herramienta, es un arma que te protege, que te hace mantener humilde. Entonces mira, Josué aquí, ¿qué es lo que hizo? Él dijo, si lo llevamos, ¿cierto?, a un vocabulario más actual, es como si yo le dijera a ustedes, cuando les pregunté, ¿a qué vienen a la iglesia, verdad? ¿Y a qué vienen, muchachos? ¿A qué vienen? Y luego yo les diga, mire, no sé ustedes. Los puedo ocupar de ejemplo, ¿verdad? Mira, ¿quién dijo amén fuerte? ¿Jesús? Jesús, no sé tú. Lo digo porque tenemos confianza, ¿verdad? Muchachos, no sé ustedes. No sé qué van a hacer. No sé si vienen porque se encuentran con un amigo. No sé si vienen porque están acostumbrados. No sé si vienen porque así se sienten mejor, ¿cierto? Decir, no, es que yo voy a la iglesia, soy cristiano. No sé. Lo que es yo, vengo porque vengo a ver a Dios. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Una intención. Tu vida tiene que estar cargada de intención. Tu relación con Dios tiene que tener intención. En realidad, una relación está cargada de intención, ¿verdad? Si no, es solamente una religión, el estar por estar. Tiene que haber intención. Entonces, mira, cuando tú le pones intención a venir acá, a estar con Dios, buscas eso, sales de esa pasividad, de esa costumbre a lo mejor, por la cual capaz que estás acostumbrado por tanto tiempo o así lo heredaste. Pero tú sales de eso, sabes que estás afectando a tus generaciones. Estás afectando para bien a tus generaciones cuando decides estar con Dios, servir a Dios. Mira, cuando haces tu devocional, aquí los voy a poner en aprieto porque sé que cuesta y no muchos lo hacen, pero aquellos que hacen su devocional en la mañana, escúchenme, ¿realmente le ponen atención a lo que están leyendo? ¿Realmente están haciendo caso a lo que dice la palabra? ¿O lo leyeron y dijeron, listo, cumplí con mi devocional? Tenemos que ponerle intención. Mira, Josué no avanzaba con la masa. No. Dios lo puso al frente y lo escogió porque él tenía intención. Él quería servir a Dios. Él anhelaba estar donde Dios estaba. Él, aunque no fuera el pastor, él, aunque no fuera el líder del pueblo, aunque fuera el que estaba al lado, mire, seguramente lo pelaron un montón. Este está al lado del pastor, le gusta estar ahí, figurita. Seguramente. A él no le importó nada, él lo que quería estar era cerca de Dios. Diga conmigo, cerca de Dios. Eso es lo que él quería. Su vida estaba con intención. ¿Y sabe qué? Hay algo que a mí me encanta de este tipo, con lo que te acabo de leer en el versículo. Él lo que anhelaba en su corazón era ver a Dios en su familia. ¿Alguien quiere ver a Dios en su familia, no? Yo quiero ver a Dios en mi familia. Por eso él dice, no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Él quería que su casa estuviera llena de Dios. Él quería que sus hijos conocieran a Dios, que sus hijos, que su familia, que toda su descendencia estuviera cerca de Dios. Había una intención de parte de él. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Vamos juntos, ¿no? ¿Alguien se quedó atrás? Y si volvemos a Jesús, mira, los conceptos eran intención, ¿qué más era? ¿Alguien se acuerda, no? Generaciones y reino. Mira, si volvemos a Jesús, ya dijimos que Jesús, su venida y todo lo que él hizo estaba cargado de intenciones. Ni hablar de las generaciones, ¿verdad? Porque él inclusive hasta oró por nosotros que ni siquiera estábamos, ¿sí? Ni hablar de eso, o sea, generaciones para él
full. Pero ahora viene lo que es el reino. ¿Sabes qué? Dice la palabra, si tú lees los evangelios, que Jesús luego de ser bautizado, ¿verdad? De ser obediente, fue al desierto, ¿verdad? Y se encontró, ¿con quién? ¿Con quién se encontró ahí? Con el diablo, ¿cierto? Y ahí el diablo quiso hacer, manipular, ahí quiero hacer sus cosas, pero Jesús siempre firme y todo. Pero dice la palabra que luego de eso, lo primero que él hizo, o la primera prédica, por así decirlo, ¿sabe a qué se refirió? Se refirió al reino. Mira, Mateo 4:17, dice, desde entonces, esto vino después de todo lo que te conté, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué cosa? ¿Y qué predicó? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está. Arrepiéntanse. Yo siempre bromeo con esta palabra, ¿verdad? Porque es muy evangélica, ¿sí? ¿Verdad o no? Es como la hemos escuchado un montón, arrepiéntate. Y yo, si tú la analizas, en realidad arrepentirse es cambiar. Es dejar de hacer lo que estabas haciendo, lo malo que estabas haciendo, y comenzar a hacer lo bueno. Cuando Jesús dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, está diciendo, cambien su manera de pensar, acérquense a Dios, vuélvanse a Dios, dejen de hacer lo que no estaba bien. Eso es lo que está diciendo. Pero fíjate lo hermoso de eso. Lo primero que dijo Jesús estaba referido al reino. Mira, tú y yo necesitamos que el reino de Dios se establezca en medio de nosotros. Por eso es que Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, esa famosa, ¿verdad?, oración tipo del Padre Nuestro. Y entre ellos, ¿qué decía? Venga a nosotros tu reino. Es importante que el reino se establezca en medio de nosotros. Y ya voy a ir más profundo, porque alguno me dirá, pastor, la Biblia dice que el reino ya está en medio de nosotros. Sí, tranquilo. Pero a lo que te quiero llevar es que tu intención y tu vida, tu anhelo sea que el reino de Dios se establezca en tu casa. ¿Sí? Diga conmigo, en mi casa. Él inició así. Y mira, incluso cuando Jesús estuvo, ¿cierto?, inició su ministerio, él estaba bajo gobierno del Imperio Romano, ¿verdad? Había otro gobierno, había un reino diferente. Y él comenzó a hablar de que el reino de Dios se había acercado. Entonces, tal vez esto es lo que nos pasa. Porque en ese entonces, el vivir bajo el Imperio Romano, si bien es cierto, eran libres, ¿verdad?, de alguna manera, en el fondo el ambiente era como de esclavitud, porque se tenían que sujetar igual a lo que decían los romanos, se tenían que entrar a la hora que dijeran los romanos. Si el guardia romano decía todos para la casa, tenían que irse todos para la casa. Entonces, en el fondo, había igual un ambiente como de esclavitud, ¿verdad? Había resentimiento, había mucho abuso con las contribuciones, con los pagos, etc. Entonces, a lo mejor se parece un poco a lo que estamos viviendo hoy día. Que si bien es cierto, somos libres, pero hay cosas que nos tienen complicados, ¿verdad? Hay cosas que van tomando control de nuestra vida y van gobernando nuestra vida sin que nosotros podamos hacer muchas cosas. Y escúchame, este es el gran consejo. Cuando las cosas se escapen de tu mano, cuando las situaciones ya no dependan de ti, ya hiciste todo, ya no pudiste hacer más. ¿Sabes? Lo único que nos puede salvar, en el sentido de solucionar, lo único que puede hacer algo por nosotros, ¿sabe qué? Es una intervención de Dios. Lo único que es una intervención divina. Por eso es que yo en la oración que hemos tenido esta semana con la familia venezolana, le he dicho, porque yo les pregunto a los venezolanos que están acá, ¿está en sus manos que la situación de su país cambie? Podemos hacer fuerza, ¿verdad? Pero está en tus manos, ¿sabes? Cosa que tú digas y se acabó. No, ¿cierto? ¿Sabes lo que necesitan? Es que Dios intervenga. Es una intervención de Dios poderosa. Lo mismo en nuestras vidas. Mira, en tu economía, en tu vida familiar, en tu salud, en nuestra nación. Cuando hay cosas porque es normal, es general, nos va a pasar esto. Van a haber muchas cosas que no podemos solucionar por nuestra fuerza, por nuestras manos, porque no dependen de nosotros. Ahí lo que queda, ¿sabes lo que es? Es que Dios intervenga. Por eso es importante que el reino de Dios se establezca en tu casa, que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Diga conmigo, el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que el rey gobierna, que Dios sea el Señor.
Escúchame, ¿cuánto le hemos dicho a Dios Señor? ¿Alguien le ha dicho Señor? Levanta su mano, ¿qué le ha dicho Señor? Les dio miedo porque sabe lo que va a decir. Cuando uno dice Señor, no es el Señor de ahora, ¿verdad? No es como dice, Señor Oscar, ¿cierto? No. No está refiriéndose, no. Señor en ese tiempo significaba usted es el amo. Usted es el dueño, usted gobierna. Señor era eso, era amo. Entonces cuando le decimos Señor a Dios, le estamos diciendo, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi familia, tú gobiernas. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de eso, que Él gobierna. Y lo que nosotros necesitamos hoy día, todos los que necesitamos, en las distintas áreas, ya les vuelvo a decir, en tu nación, en la salud, en la vida familiar, en la economía, en todas las áreas, lo que necesitamos es que se establezca el reino de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué te hablaba de situaciones que se escapan a nuestras manos? Porque hay algo también que tenemos que entender y una gran verdad. Diga conmigo, hay una gran verdad, aunque no la sepa todavía, diga, hay una gran verdad. Y es que nosotros normalmente nos dedicamos a pelear y a luchar con lo que vemos, ¿o no? Situación económica, hay que hacer algo, y la plata, y el trabajo, y uno se pone a pelear con eso, ¿verdad? Y así en diferentes cosas. Pero tenemos que entender esta gran verdad. Nosotros no peleamos contra las cosas que vemos. Nuestra pelea, nuestra lucha es contra lo que el enemigo quiere hacer. Es una lucha espiritual. Mira lo que dice Efesios 6:12. Antes de eso, Pablo le dice a esa iglesia de que el enemigo quiere hacer cosas en contra nuestra. ¿Sí? Entonces por eso les explica y le dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿qué cosa? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra pelea, nuestra lucha es en el espíritu. Mira, ¿quieres que tu vida se transforme? ¿Alguien quiere que su vida se transforme? ¿Alguien quiere que su atmósfera, que su escenario cambie? Yo quiero que mi escenario cambie. Lo primero que tienes que hacer es ganar esto en el mundo espiritual. Puedes hacer un montón de cosas naturalmente. Por ahí te van a resultar, sí, seguro. Pero escúchame, si quieres que cambie definitivo, lo que tienes que hacer primero es ganarlo en el espíritu. Es decir, tienes que orar, guerrear, pelear, pero lo que es más importante, y donde la batalla está ganada, ¿sabes dónde es? Es cuando gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el reino de Dios se establece en un lugar, todo cambia. Ya conmigo, todo cambia. Necesitas un cambio, se tiene que establecer el reino de Dios en tu vida. La pelea es así. La pelea se gana en el espíritu. Diga conmigo, en el espíritu. Se gana ahí. Ahí es donde se lucha, se pelea en oración. Mira lo que dice Lucas 17:21. La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Quién dijo esto? Jesús, explicándole. No, porque el pueblo, los fariseos esperaban a un rey, ¿verdad? O sea, y llega Jesús con sus ojotas, bien vestido, con 12. Yo me imagino cuando Jesús llegaba con los 12, me imagino pegándose, porque como es tan distinto, no, yo quiero estar al lado de él, no, anda, quédate callado, oye, bromeando otros. Me imagino el despelote que tiene que haber sido eso, ¿verdad? Y haber visto, y este es el rey. Jesús sabe lo que les dice. El reino no se puede observar. Por eso es que nuestra pelea no es así con lo que tú ves. No pierdas el tiempo peleando con lo que ves. Te va a tocar ejecutar después, sí. Porque la fe sin obras, claro, después te va a tocar hacer eso. Pero ¿qué hacemos nosotros siempre? Lo vimos la semana pasada. Siempre nos vamos primero a la añadidura. Tratamos de agarrar eso, tratamos de solucionar y después, uy, sí, me resultó, Dios existe. No, escúchame, es al revés. Dios existe, Dios lo puede hacer, Dios está contigo. Y a causa de eso, las cosas ocurren.
Dice la palabra eso. Dense cuenta que el reino está entre ustedes. Escúchame, Jesús ya lo hizo por nosotros. Está entre nosotros. Ya está. Lo que tenemos que hacer es que se establezca en nuestra vida. ¿Está entendiendo? Tu vida tiene que estar llena de Dios y tiene que el reino de Dios establecerse en tu casa. Tu casa tiene que estar llena de la presencia de Dios. Por eso es que Jesús nos enseñó dentro de esa oración a decir que venga tu reino, Señor. ¿Qué es lo que es? Que Él gobierne. Por eso quiero decirte una vez más, si quieres una transformación real, el reino de Dios se tiene que establecer. Mira, uno cambia, las personas cambian cuando realmente Dios toma el control. Si Dios no toma el control, no va a pasar nada. Yo he visto transformaciones de gente, transformaciones complejas, de drogadicciones full a estar sirviendo al lado, de delincuencia full a estar sirviendo al lado, de gente orgullosa, autosuficiente, casi ateo, a estar al lado sirviendo a Dios. ¿Saben por qué? Porque se estableció el reino en su vida, porque ellos aceptaron de que Dios y Jesús sea el Señor. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el reino se establezca en nuestra casa? Ya te lo dije. ¿Sabes qué? ¿Cómo es? Reconociendo a Jesús como el Señor y como el Salvador. Es lo que tienes que hacer. Yo lo dije también en un momento. A veces las respuestas son así. Estás esperando una respuesta. ¿Qué hago, Señor, con esta situación puntual? Y a lo mejor estás esperando que Dios te diga, mira, toma este camino, hace esto, y luego, ¿sí? Uno normalmente espera eso. Pero a veces, diga conmigo, a veces, las respuestas son más profundas, pero diga conmigo, mejores. Porque son transformadoras, como por ejemplo hoy día, a muchas preguntas que tienes tú, que están aquí. Yo, si les preguntara a ustedes cuántas dudas habrían, ¿verdad? Estaríamos mucho rato. La respuesta es que se establezca el reino de Dios en tu casa, que se establezca el reino de Dios en tu vida, que Él sea el Señor, va a provocar el cambio que necesitas y va a ser más encima el mejor cambio, lo mejor, porque Él va a gobernar. Cuando Dios reina y su poder se hace manifiesto, escúchame, todo, diga conmigo todo cambia. Cuando Él gobierna y su poder se manifiesta. ¿Necesitas que se manifieste el poder de Dios? ¿Alguna vez alguien le ha dicho, Señor, yapo? Como se llama acá, yapo. Señor, y... ¿Alguien le ha dicho eso a Dios o no? Es como decir, Señor, interviene. La pregunta es, ¿estás dejando que Dios intervenga? La pregunta es, ¿su reino se estableció en tu casa? ¿Realmente es tu Señor? ¿O en ese momento nomás estás desesperado? Y ahí se transformó en tu Señor porque lo necesitas por algo. Pero el resto, nuestra vida tiene que estar cargada de intención, de estar cerca de Dios, de estar con Dios. Ya voy terminando. Por eso quiero decir a los chicos que pasen de la adoración, porque quiero terminar con esto. El reino de Dios, escúchame, el reino de Dios no es conversar de Dios. El reino de Dios no es asistir a una iglesia, que por cierto, escúchame bien, no estoy hablando que no porque así debe ser, la misma Biblia nos enseña. Pero quiero que entiendas esto, el reino de Dios no se trata porque puedes venir, pero no puedes vivir el reino, ¿verdad? El reino de Dios, dice la Biblia, que no es palabra, refiriéndose a que hay algo más poderoso, ¿cierto? Dice, no es cuestión de bla bla, no es cuestión de cuánto tú digas, no, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiano. El reino de Dios, ¿sabe lo que es? Escúchame bien, quiero que te pongas de pie para escuchar esto. Ponte de pie por un momento. Primera de Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino, diga conmigo, de poder. Cuando el reino de Dios se establece,
Cuando Dios se manifiesta, las cosas se transforman. El Evangelio, el reino de Dios, escúchame, es poder. Dios es poderoso para transformar las cosas. Por eso tienes que entender de que lo que necesitas hoy día, más que se solucione tu problema económico, más que se sane tu amigo, tu esposa o tu familia, inclusive va más allá, que cambie una condición de tu casa o de tu nación. ¿Sabes lo que necesitan? Es que el reino de Dios se establezca para que haya poder. Porque el reino de Dios es poder. Escúchame, el reino de Dios es poder. Si no estás viviendo poder de Dios, entonces tienes que apresurarte y decir, algo estoy haciendo mal. Si no estás viendo poder de Dios en tu casa, en tu familia, en tus cosas, entonces tienes que decir, algo tengo que hacer, tengo que ajustar algo. Tal vez no estás viviendo con la intencionalidad, tal vez no le estás dando intención a tu vida en el Evangelio. Tal vez estás viviendo por que hay que hacerlo, estoy acostumbrado, mis papás eran cristianos. Lo que necesitamos es el poder de Dios para que transforme todo. Es decir, que su reino se establezca en nuestra vida. Quiero que cierres tus ojos, porque este momento es donde tú tienes que analizar algo. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que analices lo siguiente. Quiero que analices si Dios realmente es tan Dios para ti. Si realmente Dios es tu Señor o lo tienes solamente para algunas cosas. Quiero que analices si en tu casa estás viendo poder de Dios. Pastor, a veces hay silencio. Sí lo sé. Sí lo sé. Pero aún en esos silencios uno puede sentir a Dios. Escúchame, lo que necesitas se llama Jesús. Lo que necesitas es que el reino de Dios se establezca en tu casa. Eso va a provocar que todo se transforme, que todo cambie. Porque vuelvo a decir, el reino de Dios es poder. Es poder. Si vas a estar ahí un momento, mientras suena la adoración, quiero que le puedas decir a Dios eso, que necesitas que Él intervenga en tu vida, pero vas a tener que hacer algo. Vas a tener que abrir tu corazón, vas a tener que decirle a Él, sé mi Señor, sé el que gobierna, sé el Rey. Y luego que entiendas esto, le vas a decir a Dios, que tu reino venga a mi casa. Lo que necesitas es que el reino de Dios se establezca. Y no necesitas nada más que a Jesús. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. Eso significa esa palabra. Ya está en medio de nosotros. Actívalo. Actívalo. Todo va a cambiar mientras Dios gobierne tu vida. Dígale al Señor, que venga tu reino, papá, a mi casa.